amigos, les saluda Sonia Rivera en este nuevo episodio de Diamond Talks. Y como usted vio, pues en esta carátula de este video tenemos un amigo muy especial de la casa. Pero antes de comenzar propiamente el podcast, quiero dar las gracias a los auspiciadores de este espacio que tan gentilmente nos ayudan, que es Ricardo, el abogado de la comunidad, Samuel González de la aplicación Rhythms, y también a la nueva auspiciadora de este espacio, que es Yummy Shoes, ¿ok? También quiero agradecer a Midtown Cuts, que es donde estamos, porque si usted no vio, estamos en una barbería, porque nuestro invitado de hoy, al que introduciremos ahora, pues realmente este es su lugar de trabajo, así que damos las gracias y recibimos con un fuerte aplauso a Alex Flavor, que está aquí. ¿Cómo tú estás, Alex? Bueno, estoy en tu entorno hoy, cuéntame. Bueno, me siento muy bien. Gracias por tu venir a hacerme esta entrevista y nada, aquí vamos para adelante. Ok, pero tú hablas muchísimo, así que no te me cortes, vamos a vacilar un rato, que la gente quiere oírte hablar. Ya. Ok, todos sabemos que eres República Dominicana, de verdad que eres bailarín. ¿Hace cuánto tiempo llevas bailando? Bueno, yo tengo bailando desde que empecé tengo como 10 años bailando, algo así por ahí. Okay. Desde que vine a Nueva York, nunca me puse en el entorno del baile. Yo bailaba de calle en Santo Domingo y cuando empecé con Picante Dance Company. Él bailaba en Yamulé y hizo su propia compañía y yo empecé con él. Y después duré como 1 año y medio con él ahí y después me fui con Carlos. Claro, que todo el mundo te conoce de Sapphire. Pero ya vemos que tienes otras cosas. ¿Qué otro hobby haces? Mi hobby, cocinar, tú sabes. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, de Cocinando con Ale. Me acuerdo que él... Sí, yo tenía un canal, empecé un canal ahí en la cuarentena y tú sabes que eso toma mucho tiempo, la grabación, que los cortes, que la comida y eso poco a poco uno... Es un poco complicado. Es complicadísimo porque con el baile, ya después cuando pasó toda la cuarentena y el COVID, que ya tú sabes que eso, el mundo entero tuvo... Claro, cerrado. Sí, pero con el tiempo del baile, todos los días uno entrenando y no hay tiempo para cocinar. No hay tiempo para cocinar, pero cocina muy bien. Para que usted, si no lo ha probado, tiene que echarle un ojito a lo que Alex hace. ¿Cómo se llamaba el canal? El canal se llamaba Cocinando y Bailando con Alex Cocinando Flavor. y Bailando, ok. Ok. Pero entonces ahora ya estás en Miami. Cuéntame la transición de Nueva York a Miami. Bueno, fue raro. Porque un día yo estaba, no sé, un día para otro dije, voy a visitar. Un amigo mío me invitó aquí, me dijo, Alex, ven, prueba, tú no sabes. Pero fue así como que, pues nada más de paseíto y te quedaste. No, yo vine como 3 veces, paseíto y mirando. Entonces el dueño de esta peluquería, trabajamos juntos en Nueva York. Y él se mudó a Miami aquí. Entonces después de ahí yo le dije a él, loco, voy para allá. ¿Qué hay ahí? Me dijo a mí, yo tengo todo para ti aquí. Somos casi hermanos, tú sabes, muchos años juntos. Y él me dijo, ven, y aquí estoy. Entonces, de ahí dije, bueno, pasé un par de piques, como decimos allá, un par de piques en Nueva York y dije... Par de enojo, se enojó. Exacto. Como decimos nosotros, me quillé. Se enojó. Vine y traté y me gustó y dije, vamos a continuar. Ok. Y entonces llevas acá ya 2 años. 2 años, sí. 2 años y un par de meses. Ok. ¿Y tienes ya pareja nueva? Porque ya vi el debut en Big Salsa. Sí, estoy ahora mismo bailando con Jessica Sota. Ok. Ella es de Los Ángeles y ella se mudó aquí en Miami también, casi la misma, el tiempo que yo me mudé aquí. Okay. Ahí hablamos y con el tiempo estoy empezando con ella ahora. También tengo el grupo, tú sabes, que estoy tratando. Yo sé. Y sabes que no es fácil. Lo sé. Que no es fácil eso. Tú lo has visto, que tú has venido a ayudarme con la misma gente que tengo. Yo sé, es complicado. Tanta gente a la vez y tanto bailarín, y yo sé que es complicado. Yeah. Entonces, ¿cómo se lidia con la frustración
porque yo sé que venías de otra pareja anterior. ¿Cómo se lidia con la frustración de volver a empezar? Porque yo sé que cuando sales de Nueva York, llegar acá, obviamente se quedan gente, no vienen contigo. ¿Cómo empiezas? Y la frustración de salir de allá y volver a comenzar de cero. Bueno, es muy difícil. Mucha gente creen como que la cosa es fácil, mucho más en el baile. Eh, yo he pasado mucha frustración. De un ejemplo, yo soy muy trabajador y Eso me consta. si yo tenía que entrenar hasta las 10 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, no me importaba. Y uno trabajando, trabajando, trabajando y uno con tantas ideas y la gente no, cuando tú estás con unas personas que no tienen la misma Aspiraciones que tú. aspiración y la misma posición y la misma hambre que tú tienes, es muy difícil. Claro. Yo he tratado con mucha pareja de decirle, vamos a bailar, vamos a intentarlo. Y quizás muchas me dijeron que no por quizás, eh, no sé, para no decir mal, pero es difícil cuando uno trata de bailar con alguien y no está en la misma posición que tú tienes, que tú quieres hacer, que tú quieres hablar con los promotores, que tú quieres enseñar y la persona que O tiene al ir a lado, congresos y ella no puede o no quiere. si voy a un congreso no puedo, conseguir un trabajo no puedo y es muy difícil. Claro. Entonces cuando tú tienes esa hambre y no se da, es una frustración muy ¿Cómo lidias grande. con eso? ¿Qué haces? ¿Te vas a correr a joguear para botar el Yo, golpe o te vas a dar un par de traguitos? ¿Qué haces? bueno, los que me rodean, los amigos que me rodean y mi familia, porque todo lo que me rodea del baile son mi familia, Claro, ¿entiendes? sí. Ven mi frustración. A veces yo llego al estudio a entrenar y yo no lo sé disimular, como la frustración de que quiero ser mejor, quiero avanzar, quiero esto, yo pujo mucho. Pero yo sí que sé de tu, pues, tu trayectoria. Hemos sido amigos mucho tiempo y yo sé porque he estado ahí y he visto pues todas las cosas que están haciendo. Realmente recuerda que siempre lo tuyo va a llegar. ¿Ves? No, no puedes dudar de eso ni de tu habilidad, No, porque sí tienes habilidad, sí tienes. con Dios Porque si yo has llegado tan lejos, adelante, simple y sencillamente es que no rendirse. O sea que si usted está nunca. ahí y está sintiendo eso, usted ve que también los profesionales, las personas que han llegado lejos, también pasan por lo mismo, también se frustran, pero está en cómo esperamos, ¿verdad? Ese éxito que va a llegar en las condiciones que esperamos es lo que va a hacer la determinación. Ok, ¿qué es lo más que extraña de estar en grupos? Porque vienes de grupos y de estar ahí mucho tiempo. Lo que yo me extraño de grupo, Sí, las peleas. no, yo casi no peleaba. ¿De verdad? No, casi no. Cuando yo bailaba con Carlos, Ok. Ale, también con Kaylen, ¿te Sí, sí, recuerdas con sí, Kaylen? claro, seguro. Como quien dice, nosotros no hablábamos mucho. Eso era, camínalo, ya. Ok. Y a veces nosotros íbamos a un lugar y ni estábamos ready, como quien dice. Es más, nunca tuvimos ready. Pero Mucha gente, siempre hicieron el trabajo porque yo estaba ahí y los vi. mira, principalmente tú lo has visto. Muchas veces nosotros íbamos al stage y, y nosotros era ahí que practicábamos, ya, para hacer el show. Ok. Y a veces yo siento como esa adrenalina de que yo quiero eso de nuevo. Como, Ah, ese rush sí, como quiero, me invitó a una rutina, hice una rutina hoy, mañana la quiero debutar. Como que extraño eso. Pero no funciona así. Es muy difícil aquí en Miami, Claro. no quiero decir lo que se suene mal, pero la gente aquí no piensa mucho yo le voy a dar con todo, con todo. Mira, anoche yo tenía a mi socio y estaba hablando con una niña, me estaba diciendo, oh, yo quiero ir a tus clases. Y tiene como 5 meses diciendo, quiero ir a tus clases. Y yo digo, ¿cuánto tú estás del estudio? Me dice, yo estoy a 25 minutos. Yo manejo 30 minutos todos los días para ir, 30 para venir. En Nueva York yo cogía 2 trenes. Uno para No lo ir quieren. downtown, para volver a Sí. Old Town. De Old Town volver para atrás, caminar 15 minutos para ir al estudio de Sapphire. Y frío, nevada. No lo quieren lo suficiente. La gente aquí la gente lo que quiere es party, principalmente Es que Miami. quieren fichurear, perdón que la palabra fichurear, pero ustedes si es boricua sabe, estar en boga y estar ahí, pero realmente cuánto lo deseas, cuánto vas a poner de tu parte para que funcione. O sea, la realidad es que no están para eso. Entonces sí,
¿Sabes cuántas veces me han dicho, quiero tus manos, quiero hacer las manos como tú? ¿Cuánto practicas? Ay, no practico, pues entonces no vas a tener las manos. Es lo mismo. Exactamente, eso es lo que sucede en el, principalmente, no quiero criticar los Pero bailarines es de una Miami. realidad. Ale, vamos a hablarlo como es. A este podcast es para educar y pues para dejar, pues como siempre digo, dejar un legado a los chicos. Pero sabes que hay mucha gente nueva ahí mirándote, que a lo mejor estamos en lo mismo. O sea, si usted quiere algo, tiene que luchar por él, no va a llegar solo. Es Yeah, bien sí, raro que eso pase. Los golpes de suerte. es verdad. Tú no te imaginas lo peleando que estoy yo aquí. Ajá. Peleando de una forma increíble en los sociales que estoy haciendo. Estoy haciendo unos sociales, tratando de hacer un social diferente aquí. Mira, ¿Cómo se llama el social, perdona, para que la gente también sepa si están aquí bueno, en ahora Miami? mismo estoy como una pequeña fusión con Miami Baila, con Ok. Alejandro. Hacemos como un social de Flavor Factory con Miami Baila. Ah, ok, un mix. Sí, y estamos haciendo un socialito ahí cada segundo sábado del mes. ¿Dónde es? Se llama Miami Baila Studio. Ok. Yo no tengo la dirección exacta ahora Pero mismo. la vamos a poner, no se preocupe, yo se la dejo aquí. Sí, entonces hacemos el social ahí todos los meses y trato de hacer algo diferente, como traer un pedacito de Nueva York a ese social, como Mm. buena música, cocino para todo el Oh, mundo, le doy free shop a todo el mundo, ok. free Sí que es class, diferente también, seguro sí. doy todo. Claro. Y tú me entiendes, entonces mucha gente no valoran eso, como que a veces eh, dar hasta una entrada se le hace difícil, con tanto sacrificio que uno hace, ¿tú entiendes? Sí, Y comprendo. es muy difícil bregar así. Ok, Alex, ¿cuán difícil es acoplarse a una nueva pareja? Porque sé que, como estábamos hablando de Jessica, ¿verdad? Que comenzamos ahora con ella. ¿Ha sido fácil la transición? Porque la chica tiene muchas habilidades, yo la vi, y pues hace acrobacias, pues ya tiene background de gimnasia, tiene un montón de cosas. ¿Con ella ha sido diferente? ¿Ha sido más fácil? Bueno, antes de ella, yo traté tanto que yo decía, ya, Me me consta. rindo, me rendí. Yo traté por eso me enfoqué más en el grupo, porque yo dije, me voy a enfocar en grupo porque es difícil encontrar una pareja que tenga la misma visión tuya. Como ejemplo, bueno, Jessica me cambió un poquito esa visión. Es muy trabajadora, responsable con el tiempo. Ok. Como quien dice, lo que yo y yo estamos haciendo ha sido como nada, como quien dice, porque el tiempo y yo que ya tenemos era para tener mucho ya. Ok. Y como que me he enfocado un poquito más en el grupo que con ella. Que no estoy supuesto, pero ya que estoy tan avanzado, quiero como seguir puyándolo. Entonces ella me está ayudando, que le agradezco demasiado a ella. Me está ayudando con el grupo también. Si usted no ha pasado a ver los videos de Alex, pues por favor vaya a YouTube porque hay algunos videitos ya de Jessica y todo eso. Así que de verdad que estoy bien contenta de verte haciendo cosas nuevas y pues cómo has logrado pasar esa barrera, ¿verdad? Y eso, ya tengo varias rutinas también en Q ahí, calladito, sin hablar mucho, Yo quiero tratando de... ver, yo quiero ver. Pero también recuérdate que los bailarines que yo tengo, la mayoría empezaron desde cerito. Sí. No fue que yo traje bailarines de otros lugares, ni tengo superestrellas en mi team. Son bailarines que tú mismo lo viste, Los has que tú me has cultivado ayudado poco a también, poco. arreglar líneas, que esto, las preparaciones, que arreglar un pivot. Él me dijo a mí antes de comenzar, tú tienes que ponerle más picante a esas entrevistas. Así que bueno, como le tocó a él, pues No, no, con la no, pena, no a mí. él va a ser la primera conejilla de India, ok. No a Porque esto mí. crea controversia. ¿Qué tú piensas de bailar con tu pareja sentimental? Tú nunca lo has hecho, no estás de acuerdo, si estás de acuerdo. O sea, bailar, por ejemplo, si es pareja tuya en vida real, bailar con ella. ¿Qué tú piensas de eso? No entendí la pregunta. Ok, si por ejemplo tienes una pareja, si yo soy tu esposa o Ujú. tu novia, ¿tú bailarías conmigo o dices, no, con la Nunca, pareja no? nunca. Ok, no, por las peleas. Es muy difícil lidiar con pareja, porque principalmente ustedes las mujeres, Ay, Dios, ya eh, cobramos. ustedes las mujeres ligan los Claro. sentimientos con el baile. Ay, Dios mío. El 95% lo hacen. Creo que el hombre lo hace menos que la mujer. Yo estuve casada con un bailarín, antes, perdón, con mi esposito aquí, pero sí, también ustedes son terribles, no te creas. Creo que el 30% de que el hombre puede ¿Vamos a hacer. bailar tú y yo aquí? No, pero la mujer, tú sabes, tú eres mujer, tú sabes. La mujer es más difícil. Mira, Alex,
No me hagas empezar, porque no sé si este contenido caiga en algunas manos malhechoras en algún Mira, momento. fíjate, tú puedes buscarle en bailarines del mundo entero. Si tú me mencionas 5 ahora mismo rápido, Bueno, lo que tienes que queden, pensar. que hayan empezado a llevar muchos años, son bien pocos, es Pareja. cierto. Sí. Si te digo, mencióname 5, lo voy a pensar. Yo te Puede puedo ser. decir 5 ahora mismo Sí. rápido, pero son casos que ya tú sabes. Salgamos del calentón, porque ya él va a arrancar a hablar de lo que no debe No, y tú todo el mundo sabes. dice que hable, que hable. Ok, ahora, ¿qué habilidades mínimas debe tener una pareja para poder verle contigo? Cuando vas a buscar pareja. Yo. Sí, cuando ves, yo quiero esta para mí, pero tiene que tener esto. ¿Qué tiene que tener? Yo soy, mira, que conste, yo no estoy hablando porque yo no tengo, como quien dice, nombre en el mambo. Yo he hecho lo poquito que he hecho, lo he hecho porque tú sabes que cuando viene gente dicen, oh, mira privando de que él ha hecho algo en el mambo. So, quizás no lo he hecho porque él ha tenido mala suerte. Pero yo me considero que yo soy demasiado trabajador y trato de coreografiar bien las canciones. Me gusta darle la trompeta, me gusta darle a los breaks, me gusta darle al timbal. Me gusta, los trucos me encantan. Eso vamos a hablar ya mismo de los Los trucos. trucos me encantan, me encantan. Y si yo estuviera bailando solo ahora mismo con Jessica, que estoy con ella ahora mismo, creo que podrían salir muchas cosas buenas con ella, porque ella tiene esa habilidad de aprender un truco de 2 intentos, Ok, hasta un mortal. bien. ¿Cuál es cuál tú entiendes es el mayor error de los maestros de hoy en día? ¿Qué tú crees que es lo que están haciendo que está mal? Y Bueno, ahora vamos a hablar. el peor error que yo creo que están haciendo, tú dices Sigue enseñando, ves como, pues si quieres dirigirte o redirigirte, porque recuerda que también, como te dije, esto es un podcast pues para que los chicos vean tu experiencia. ¿Qué tú crees que debería cambiar? yo creo que debería de cambiar mucha forma de enseñar, que muchos maestros, que quizás yo he cometido ese error también, de enseñar como a sus bailarines solamente por sacarle el dinero, que no te enseñan un Uf, fundamento, no te enseñan lo que es un Suzuki más Plus. ven el negocio que la So, educación realmente. no puedo mencionar el nombre, pero yo he visto mucha gente aquí que son profesionales, que tú le preguntas, ¿qué es un side based? Y no saben Ah, lo que es un side based. Dice, lo saben hacer, pero no saben qué es. los nombres, exacto, las No saben posiciones. lo que es un Suzuki Plus, Yeah, un hop step. yeah. ¿Tú entiendes? Entonces se enfocan más en el dinero o... Creo que eso, Sí. lo primordial para mí. Ok, Miami versus New York. ¿Qué tiene uno que le falta al otro? Uno que le falta al otro. ¿Qué tiene, por ejemplo, qué tiene Nueva York que le falta a Miami? ¿Qué tiene Miami que le falta a Nueva York? Bueno, Miami le falta la disciplina. Uf, Mucha disciplina. pero sin No, disciplina no hay disciplina aquí. está complicado. No estoy criticando a nadie ni estoy diciendo que nadie está mal, porque hay compañías aquí que trabajan muy bien. Sí. Hay compañías que trabajan bien aquí, que hacen su trabajo muy bien y enseñan muy bien también, pero la mayoría, el 97%, lo que piensan en dinerito, que privadita, que vamos para allí, que eso es lo más importante para ellos. Mira, yo estoy aquí en Miami y si tú me preguntas a mí cuántas privadas yo he dado aquí en Miami en 2 años, tú no lo vas a creer. Yo he dado 3 privadas. ¿Y eso? La gente aquí no valora el trabajo. Mm. Cualquiera te da una privada en $35. A mí me han venido gente y me han dicho a mí, Ale, ¿tú me puedes dar una privada? ¿Cuánto? Le digo, $100. No, no, fulano me la da en 60. Mm. Y cuando yo le cojo paquete me la da en 45. Yo digo, mi trabajo no vale 45 pesos. Manejar tu casa 25, 30 minutos, aquí todo de lejos. Sí. Para tú decirle, para ganarte 40 pesos. Mira, yo trabajo aquí, un corte vale aquí $60, mínimo. A tú venir manejando, gastando gasolina, todo eso para tú regalar tu trabajo. Yo me he sacrificado demasiado y he sufrido demasiado en esto del baile. Que mucha gente que me está viendo ahora, que nos está viendo a nosotros, sabe, mira, yo he tratado mucho con Wow. un sinnúmero de bailarinas, yo he tratado de decirle, vamos a bailar, y he tratado, y la cosa no se ha dado por quizás mi forma de perfeccionista,
que quizá está mal. Ale es muy exigente, pero es porque le gusta bien el trabajo, yo sé. O sea, quiere sacar un producto de calidad. Yo soy perfeccionista y quizá por no sacar algo de calidad, mejor prefiero no sacar nada. Claro. Mira, yo tengo 3 rutinas hechas. Yo tengo 2 años aquí y yo no he sacado un pro. Sí. Un semi-pro, un student. Ahora, la rutina que yo hice con Jessica era para mi pro. Y todavía no. No se pudo por quizá la falta de entrenamiento de los bailarines, falta de querer, falta de empujar. Empujar. ¿Y qué yo tuve que hacer? Decirle a Jessica, aprende esta rutina, ayúdame, vamos a hacerla. Okay. Que tú te imaginas esa rutina de 3 parejas. Sí, definitivamente. Bien hecha, de 3 parejas. Sí. Si a usted le está gustando esto que está viendo, le prometo que voy a apretar un poquito más. Pero antes de continuar, vamos entonces a pasar a dar el espacio a nuestros patrocinadores para que usted pues, los vea. ¿Okay? Gracias nuevamente a Samuel González de la aplicación Rhythms, a Ricardo del abogado de la comunidad y también a nuestro nuevo oficio que es Yami Chus. Y no olvide a Diamond Global, que es en nuestra nueva compañía, que va a estar aquí también, pues, auspiciando este espacio, y también a Midtown Cuts, que pues es donde estamos haciendo el podcast, ¿ok? Pausamos y regresamos en breve, no se vaya. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Lucius, PLLC, inmediatamente al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Está con el Mr. Alex Flavor desde Miami. Y bueno, y Jessica, que aunque la invitamos, le mandamos un saludo porque no pudo venir. Jessica no pudo venir No porque pudo. tuvo una diligencia muy importante. No, no está bien, no te preocupes que ya, tranquila Jessica, ya tendremos una oportunidad para verte a ti. Ok, entonces, pues la realidad es que quiero hablar contigo de un tema que es un poquito pues controversial y aquí, ¿verdad? Yo sé que has venido de grupos, yo sé que estás tratando ahora algo nuevo, pero voy a salir un poco de ese tema porque quiero saber quién es tu maestro favorito. Mi maestro favorito. ¿De quién has aprendido que tú dices, aunque no sea, pues a lo mejor de aquí o no sea de Nueva York, alguien que admires? Bueno, Ajá. mi maestro favorito siempre fue Carlos, porque Carlos fue mi hermano, fue el que me incrustó en esto del baile. Y yo tengo mucho que agradecerle porque aparte de la hermandad, tú sabes, fue algo que me empujó también. Okay. Pero de maestro favorito... Espérate, Carlos, no te me vas a escapar, también tú vienes para acá. De maestro favorito o artistas que te guste, tú dices. A ti, sí, a ti. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta mucho la personalidad de Osmal. Que Pepón es otra cosa. Me gusta mucho la personalidad de él, vamos, Él no miquea. no,
nos fuimos. ¿A qué lo que? ¿Entiendes? So, y cuando se trata de bailarín, me encanta Franklin Díaz. Ok. Siempre ha sido uno de mis favoritos. Ok. Y hay unos cuantos más, pero no tengo ese... Ok. ¿Te entiendes? Esa manera de contestar. Ok, ahora vamos a hablar, como dicen acá, el son quitado. ¿Cuál es la...? Pues sabes que en pandemia hubo un éxodo de bailarines de Nueva York. Tú estuviste ahí. Yo no estuve, sí sé algunas cosas que pasaron, pero ¿cuál fue la realidad del éxodo, de todo el mundo salir? Porque no se quedó solamente, ¿quién? Osmar, Carlos, se quedaron unos cuantos solamente. Todo el mundo emigró. Ujú. ¿Por qué? Bueno, no sé, quizás pensaron una nueva oportunidad o quizás pensaron que era un mejor tiempo de mudarse ya quizás Nueva York está un poco saturado, demasiado talento juntos. Sí. Y quizás... Se peleaba mucho en Nueva York. No creo que tanto así, porque ya últimamente en Nueva York ya había mucha hermandad. Ok, Un qué ejemplo, bien. que eso se apoyaba mucho. Ahora, un ejemplo, nosotros cogíamos Yamulé cogía pan de nosotros. Sí, porque, aunque usted no lo sepa, yo sé de muchas peleitas, así que, bueno. No, sí, eso siempre va a haber en todos los géneros, de todo, hasta en barbería, baile, música, todo siempre hay su problemita, tú sabes. Yo sé yo sé que pues, es complicado, el ambiente del baile es complicado y de verdad deberíamos apoyar un poco más, ¿verdad? Pues los talentos de los otros y, ¿por qué no decirlo? Dejar de envidiar tanto el éxito de otros. Apoyar Porque apoyar al otro. la verdad que es que te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Entonces, ¿sabes qué? Nos falta. Exactamente. Mira, yo aquí estoy en Miami, casi toda la semana yo salgo, los fines de semana, a apoyar todos los sociales, como tratando de quizá algunos que no entienden eso, enseñarle la forma de educarlo de yo te apoyo, vamos a apoyarnos todos, vamos a ser una familia. A veces yo me siento como que estoy solo aquí en Miami, en el aspecto de que yo digo, yo quiero hacer esto, pero los demás no lo hacen, entonces yo estoy solo, ¿qué hago? ¿Sigo en la misma posición o le doy para adelante? Sí. Y eso se hace difícil. Usted se va a quedar aquí porque en el reel le voy a poner porque vamos ahorita a hacer un invento de barbería. Pero ¿cuántos años llevas cambiando el tema así? Porque queremos saber también un poquito más de ti. ¿Cuántos años llevas tú de barbero? Bueno, de barbero yo estoy de chiquitito, Tú ya toda la vida haciendo toda la vida. Y si usted no ha visto los videos, pase porque él le hace maldades a sus clientes, le echa talco en las caras, se quedan dormidos. Esos son los que llegan tarde y se quedan dormidos. Le hago su travesura. Tú le haces muchas maldades a la gente. No tanto, un poquito, pero esos son los que hacen, ¿sabes? Confianza. Porque yo, aparte de mi trabajo, también los clientes son mis amigos. Ok. Uno le hace su travesura para uno. Pero es que usted sabe que cuando usted va dando el barbero es como tu pan y tú empiezas a hablar y chismorrean en la barbería. El barbero es tu mejor psicólogo. amigo. El que te pone lindo, el que te pone bello. Oh my God. Tu psicólogo, como tú dices. Definitivamente, pues, pero usted tiene que pasar y ver esos videos porque es hilarious. Le da mucha risa todas las cosas que haces y las locuras. Y el que no conoce a Alex sabe que él es muy... Es que a ti te gusta la broma. Sí, me encanta la broma, me encanta. Y siempre estás de buen humor. Yo te veo de mal humor a veces cuando estás ensayando, pero fuera de ahí eres una persona. Yo creo que el único momento que yo estoy medio de mal humor es cuando en la práctica las cosas no están saliendo. Sí. Creo que mi única frustración, que me puede dañar el día entero. Sí, pero se pone, te tiene que ver. Ella ha estado ahí. Me pongo feo. Te pone feo. Ok, Alex, hablemos de planes futuros. Porque yo sé que pues tienes que tener algún norte a dónde vamos o tienes algún plan próximo. ¿En el baile o en mi vida? Las dos cosas, porque queremos saber un poquito. Estamos en el chisme cachetón. Bueno, en mi vida yo quiero ser millonario. Quiero comprar un bote, una casa. ¿Te gustan los botes? Oye, eso es el final. Pero cuando es tuyo propio. Oh, claro. Pero cuando tú lo alquilas, ya tú sabes, 1 hora de camino, 1 hora de venir, te tiran el agua, vuelve ya. 1,200. Pues que ya quede aquí, ¿verdad? Que quede aquí establecido y en video que nos tenemos que dar una vueltita en bote. Exacto. La semana pasada estábamos en eso nosotros por ahí dando una vuelta con un amigo muy querido. Yo también estaba la semana pasada. Que le envío un saludo a Héctor. Ok, entonces, pero dime los planes. Los planes, tratar de pegar mi compañía,
Ok. Estoy trabajando muy fuerte. Si Dios quiere, ojalá y todo salga bien. Tratar de darle duro y pegarme compañía y estoy tratando de abrir mi estudio ahora. Alquilé un lugar y estoy en un nuevo proyecto ahí. No le he hablado mucho porque como no tengo el permiso de la ciudad todavía, Sí, sí. pero se está cocinando alguito. Ok, pues entonces usted, si le gusta pues lo que Alex está haciendo y si ve los videos y le agrada, si esté en Miami, sabe que tiene que pasar por ahí de una vueltita y apoyar a Alex Flavor. Coming soon, Flavor Factory Studio. ¿Así se va a llamar? Exacto. Oh, o sea, con nombre, ya tiene el nombre y todo, perfecto. Ok, las redes sociales, no te veo haciendo cosas, pero no te veo todo el tiempo. ¿Creas contenido? Yo, la verdad, no soy mucho de red. Yo no soy muy cibernético. Yo soy... ¿No te gusta? Así de plano. Me gusta, me encanta, pero no soy tan cibernético. Incluso eso de Instagram, me comencé a ponerme serio de Instagram fue en el COVID. Porque ¿Por qué te vi? nunca era de yo estaba metiéndome de que, déjame hacer esto, déjame etiquetar esto. Nunca, no fui eso de redes. Ahora es que estoy un poquito como más trabajándolo y poco a poco, tú sabes que para conseguir follow es difícil. Ja, Y no sé, dímelo a mí. a veces en un mes tú consigues 10 follow. Que si usted está viendo este video, por favor, compártalo, suscríbase y denle a la campanita para que entonces cuando hagamos más videos le llegue. Así es. Y entonces, pues no, pero no grabas muchas cosas, ¿no? No soy muy de contenido, pero estoy tratando de hacer un poquito más de contenido en el baile y lo que estoy haciendo, tratando de enseñar a la gente. Recuerda que también, pues, cuando pues ponemos cosas y videitos así, pues eso también la gente lo ve y Sí, pues sí, puede sí. pues ayudarte a a promover el lugar, el espacio que estás haciendo y todo eso. No, eso ayuda mucho. Las redes ahora, Sí, definitivamente sí. Ok, por favor. Déjame ver cómo hago esta pregunta. me Ok, jodí. no. Alex, ¿cuál ha sido? Ok, voy a ver cómo hago esta pregunta. Alex, ¿cuál ha sido el escándalo más grande en el que te has vuelto involucrado tú en el baile? El escándalo más grande El escándalo más grande que tú has estado metido. es que, bueno, los que me conocen a mí, yo nunca he estado en escándalo. Oh, tú no eres un chico de escándalo. La A verdad mí- que yo nunca he escuchado nada así de ti, así. Bueno, los que me conocen a mí saben que yo he viajado demasiado cuando viajé con Sapphire, lo que he hecho. Nadie nunca puede decir, Ale hizo esto, yo vi a Alex con fulana, yo vi esto. La verdad que tú eres muy privado. De ti no te he conocido todavía ni novia, ni nada así. No, nada yo que soy un sé. poco con eso de privado, mi vida personal, soy un poco privado, ¿no? Y me gusta. Yo hasta durmiendo yo solo soy privado, yo mismo. Ok. Solo soy feliz mismo yo mismo, conmigo mismo. No ando de que en escándalo ni de que en bochinche. Yo cuando veo un bochinche trato de zafarme. En Nueva York cuando había un bochinche grande, nunca tuve un problema. Cuando el otro está enemigo del otro, no tengo que ponerme enemigo con el otro. Trato de un ejemplo. Tú eres político y muy Exacto. imparcial. Y si un ejemplo, Sapphire hubiera tenido un problema que nunca hubo, hubiera tenido un problema con alguien, yo nunca me metí y siempre estaba del otro lado, tratando de no tener enemigos. A mí no me gusta eso, no me gusta tener enemigos. Casado, noviado, soltero. Casi ahí, Casi ahí. sí. O sea que entonces no me le mande mensajitos porque ella tiene pareja. Así que usted no se meta donde nadie la llama. ¿Qué se dice de Alex que no es verdad? ¿Qué se dice? Sí. Que soy arrogante. Ay, ¿de verdad? Sí, porque a veces mi cara es un poco como... Pero es que eres un hombre serio. No, pero tú sabes que siempre hablan de Jesucristo, ahora no habla de mí. Bueno, Dime. eso sí es verdad. Que soy arrogante, bueno, no todo el mundo lo dice porque yo a todo el mundo lo abrazo, lo beso. Por eso tú eres cariñosísimo y muy atento. Es uno de los mejores hosts. Sí, soy muy atento. Si yo tengo que hacer algo por ti, yo lo hago rápido. Trato Sí, yo lo antes sé. de que tú te des cuenta, ya lo estoy tratando de hacer. No ando en eso. De eso de Yo se lo puedo decir, Alex tiene un corazón que no le cabe en el pecho. La realidad es que yo llevo con años de conocerte
y ha sido muy amable. Él siempre, mira, quédate aquí, no te vayas para ningún lado, vente acá, yo te cocino. O sea, de buena gana hace las Y cosas. así Y yo eso, soy con todo el mundo, con mis bailarines, trato de compartir, aunque sea cocinar. Que me gusta, me encanta cocinar a mí. Y si tú vienes a mi casa, yo digo, ¿qué tú qué hacer? Vamos a hacer, que tú quieres comer algo, vamos, yo te lo busco. y eso lo puedo dar fe yo, que he estado allí. Siempre trato de estar bien con todo el mundo, pero tú sabes que siempre la gente va a decir algo, que tú eres arrogante, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Mira, los otros días había una persona que yo lo conozco y no me acordaba de ella, de tanta gente que tuviera de noche, Claro. y me estaban hablando algo que me puso como medio nervioso, y vino él, me dio la mano, y yo le dije, ¿cómo tú estás, mi hermano? Lo abracé, y como que seguí en lo que estaba. Ya anda diciendo que soy un arrogante. Oh, míralo, se le fue la fama a la cabeza. ¿Cuál fama? Yo, no estoy- ¿qué? Yo ni fama tengo. Pero si eres muy conocido, estuviste en compañías que fueron muy, muy reconocidas, y la realidad es que tu trabajo, pues, es muy No bueno. me considero así. No me considero así, de como que, reconocido, que famoso. No, no nada de eso. Yo Pero en el siempre ando ambiente bajo de perfil. baile, sí, mucha gente te conoce. Sí, eso sí, porque... pero no me gusta darme ese bombo de decir yo... Hay gente que tienen menos, han hecho menos de lo que tú haces, y ya tú lo ves que le quieren enseñar al mundo que tú eres algo. Claro. So, No quiero terminar la entrevista sin antes hablar sobre las acrobacias que tú haces, porque son muy, muy diferentes. Son agresivas, son rápidas. ¿Quién inventa eso? ¿Eso es tú mismo o pues entre los dos? yo siempre he sido bueno, le puedo preguntar a Carlos, siempre fui un poco como aditivo a eso, que me gustaba la acrobacia, siempre desde chamaquito siempre veía acrobacia de quebradita, Ok, cosas así. Entonces yo siempre tengo una aplicación en mi teléfono que yo te pego un truco con algo, porque nadie puede decir que tiene un truco. claro. Un truco viene de Claro. una cosa, un Ya ejemplo, lo sacaron vengo de algún yo, otro lado. te hago un spin en el aire y cae un split. Si yo te hago un spin y tú caes de rodilla, ya es diferente. Claro. So, nadie puede decir, ese es mi truco, yo no tengo truco, yo tengo truco, porque tú puedes hacer un slide en el piso y lo terminas con un launch. Tú puedes hacer un slide terminando con una parada. Yo lo que trato es un ejemplo. Pero ¿trabajas tú solito tus trucos o Sí, yo hay solo. alguien te asiste? Yo mismo creo lo mío, como a esto yo le puedo poner esto. Lo sueñas, lo... Incluso tengo tanto truco que nunca lo he hecho. que todavía no los has podido Yo tengo, sacar. sin mentirte, con la misma Jessica, tengo Como un file que sí, donde como anotas que tus tiene cosas. tanto truco que yo digo, pero ese truco se puede hacer aquí, ese truco se puede poner aquí, yo lo puedo enseñar, yo lo puedo vender, que incluso en un futuro estoy pensando de dar clases de trucos. Pero eso sería súper chévere que abrieras un canal, porque si usted no ha pasado y lo ha visto, la realidad es que la última rutina con Jessica y las coreografías que habías hecho anteriores con Nastasia y con las otras chicas que has trabajado, la realidad es que tenías muchas cosas y las combinaciones. A lo mejor los trucos no son tan, o sea, como te digo, originales, porque siempre sabemos que siempre alguien más los ha hecho, pero la combinación corrida que va de una transición a la otra, a la otra, a la otra, es agresivo. O sea, si Sí. falla algo, se perdió el resto. Un ejemplo, el que hice ahora la nueva rutina con Jessica, tú la tiras arriba, mucha gente la termina con una cargada, otra gente la termina con un launch, yo la tiro arriba y la paro y vuelvo y le hago otro flip chiquito aquí en el suelo que termina ahí, que eso toma, para uno conectar eso, toma mucho tiempo. No, y que la música tiene que quedar exacto, porque si no, hay Si un no queda anticipo, ¿sí? exacto con la música, Se daña. yeah. No, pero definitivamente ha sido, o sea, muy icónico lo que has hecho. Y la última rutina, usted tiene que pasar, aunque la va a ver a principios de este podcast, y la tiene que haber visto ya, pero sí pase y vea el número completo, porque la realidad es que es muy, muy icónico y es diferente, es un bálsamo ver. Okay. ¿Congresos para dónde vayas ahora? Bueno, ahora mismo la semana que viene voy para la capital de Ah, para Washington. Washington. Ah, Tengo... Chaca, ¿verdad? ¿Eh? ¿Con Chaca? Sí, con Chaca. Sí, sí, sí. Tengo también mañana. Nunca he ido a ese. No. No, nunca he ido. Que Sí. tú nunca has ido a ese. Nunca he ido Tú a has ido a ese. todos. Yo no he ido a todos, Ale, no digas, yo no he ido a todos, pero sí. La Chaca, si estás mayoría. viendo, estoy por aquí. Tengo Miami, Orlando. Eso ya viene ahora, bueno, en Orlando te veo dentro de 25 días. Ya Yeah. está, el So, countdown está. Nos vemos ahí.
¿Pero ya vas con el grupo completo o vas solo con Jessica? Estoy tratando con los dos. Ok. Se está Todo de- tratando. Todo depende de lo que logres hacer de aquí a allá. Sí. Con el compay. Al que le vamos a enviar un saludo porque no está aquí hoy, pero... El compay de los compay. El compay de los, personal, mi el hermano. compay de los compay. Yeah. Por favor, Alex, dinos tus redes sociales antes de terminar el podcast. Bueno, Alex Flavor. Todo Alex Flavor. Pero tienes Facebook, Instagram. Facebook, Alex Flavor. Alex Flavor en Jessica. Ese es Instagram. En Instagram también. Tengo Flavor Factory. Pero viste que son más. Hay que entonces ponerle aquí los cintillos, Yeah. todas las redes sociales para que lo empiecen a seguir y para Todo Alex Flavor. ¿Vas a cocinar? Si tú me dices, lo hacemos. Tenemos que hacer otro podcast cocinando. Y si usted está viendo esto, por favor, comente, déjenos aquí su comentario. ¿Qué le gustaría que Alex le contestara? Porque de seguro él va a ver el podcast y le va a contestar aquí abajo pues todo lo que usted nos pregunte para la segunda oportunidad que nos veamos. ¿Ok? Alex, mil gracias por haber accedido Gracias a las a ti. preguntas. Viste, me porté bien. ¿Tú tenías tanto nervio? No tanto nervio, pero como tú me asustaste al principio, me dijiste, te jodiste, y yo dije, bueno. Pero mira, quiero darte algo que es exclusivo que nadie más lo tiene aún. Mira, hicimos unas camisetas del podcast, porque antes siempre le damos a todo el mundo tumblers. Y Javi me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerle unas camisetas nuevas del podcast, así que gracias Wow, por haber venido. gracias, Tú tienes, mi amor, tú muy tienes lindo. la exclusiva, nadie más tiene esa camiseta. Ya, wow. No es cierto, mira, Empiece. mira qué malo, Javi, ahí está. Empiece, vos pareces un esquimalito. Mi productor que está ahí molestando a Ale. No, pero mira, de verdad te agradezco muchísimo. No solamente que hayas en domingo, hayas venido aquí a la Yo te barbería. agradezco más, mi amor, por venir y hacerme esta pequeña entrevista que quizás me puede ayudar mucho en Claro que en sí. las Claro, redes, en claro el que sí, futuro. claro que sí. Y nada, para adelante, tú sabes. No, que- yo agradecida de que decidieras venir y de permitirnos hacer la entrevista, pero no solamente eso, sino que accedieras a que te hablara de todo. sé que hiciste un esfuerzo para venir también. Ay, este fin de semana anoche- pasado de todo. Ayer le hicieron una jugada fea. No, pero Ah, sabes que- que cuando tú estás haciendo lo correcto, no deja que nada te tumbe. A lo mejor te Pa'lante. desanimas en un momento, pero sabes que hay que hacerlo, hay que seguir porque la vida es así. Así mismo, nítido. Así que, amigos, apoyen nuestros auspiciadores, ¿ok? No olvides darle like, suscribirte, no olvides pasar por Diamond Global y darle un poquito de cariño a la página y donde Yummy Shoes para que veas los nuevos zapatos que tienen, Samuel González de la aplicación Rhythms y Ricardo, el abogado de la comunidad, ¿ok? Gracias por haber estado aquí en este episodio y ver hasta el final. Así que entonces nos despedimos desde aquí, de la barbería en Miami, Midtown, Cut, y estamos aquí en Diamond Talks. Bye. Adiós. Oye, Yeah. No, fuiste bien, fuiste muy bien. me porté bien. Demasiado, Me porté bien. ¿Viste?